Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo Rubín? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a la radio, estamos transmitiendo desde Radio Sónica, gracias a Carlos, al operador técnico, a Pablo Santesteban, a Sofía Recián, que nos acompañan con las cámaras, los videos y las ediciones. Muchas gracias, Pablo Rubín, director de Palermo Online, por co-conducir este programa. Gracias a vos, Alejandro. Y gracias a los invitados, que hoy tenemos dos invitados espectaculares. Contamos con la presencia de Roy Cortina, presidente del Partido Socialista, candidato a senador nacional. ¿Cómo estás, Roy? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Y contamos con la presencia de Mario Líper Quijano. Sí. Él es subsecretario de la Casa del Chaco en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes, muy bien. Gracias, Pablo y Alejandro, por invitarme. Un honor para mí compartir el panel, la mesa esta tarde con alguien como Roy, que para mí desde muy joven fue siempre, sentí una gran admiración por él y por el Partido Socialista. Si bien vengo del Partido Radical, siempre nos consideramos como alfonsinistas de centro izquierda, así que para mí es un honor. Bien, bueno, como siempre decimos, este programa busca reivindicar a la política, entendiendo a la política como aquella herramienta de transformación social, la de los partidos políticos, la de las instituciones. Si bien hay una clara crisis actualmente en cuanto al sistema político y su representatividad en la sociedad, sin embargo no nos imaginamos otra manera de transformar la realidad que no sea o con más política o con mejor política y mejores políticos. Por eso entendemos en todo caso que serán los partidos políticos los que deben darse a la tarea de presentar propuestas electorales superadoras frente a la sociedad. Y lo que pretendemos con los invitados es que, por lo menos al principio, conocer a la persona más allá del rol o del cargo actual. Por eso siempre nuestra primera pregunta tiene que ver con los inicios en la política, ¿sí? Estamos hoy ante presencia de dos invitados netamente políticos, en distintos lugares, distintos roles, pero netamente políticos. Y la primera pregunta, Roy, tiene que ver cómo te iniciaste en política, si fue por mandato familiar, si fue la universidad, el club de barrio o lo que haya sucedido. Mira, dos factores. Era muy inquieto, quería saber el porqué de las cosas, ya desde adolescente, desde los 14, 15 años, y obviamente el otro factor fue mi hermano. Yo tengo un hermano mayor, 9 años más grande, que él ya había ingresado en el año 74, 75, a militar en el viejo Partido Socialista Popular, que es uno de los componentes del Partido Socialista. Y obviamente me tenía enlistado, tenía un trabajo político permanente que hacía sobre mí, ¿no? Un poco como hermano, otro poco porque, bueno, en esa época las cosas no eran sencillas para la militancia y un poco me fui acercando ya en las postrimerías de la dictadura, en el secundario, en los grupos de lectura, y después me tocó a mí el momento de la democracia, ¿no? Ver a Alfonsín ingresar a la Plaza de Mayo. Yo me subí, me acuerdo, arriba a caballito de un compañero para verlo. Esa campaña fue impresionante, cómo se vivía la política. Obviamente nosotros hacíamos nuestra propia campaña, en un partido muy chico, pero todo era nuevo, ¿no? Así que afortunadamente me tocó el momento de la primavera política, es algo que yo recuerdo muchísimo. Bien, bien. ¿Cómo podés explicarnos tu alineación con Jorge Macri mientras en este momento se lo nota criminalizando al tipo que va a buscar algo en el tacho de basura? Uh-huh. Explícanos eso que a mí particularmente me hace ruido. Sí, bueno, está bien que te haga ruido, pero la definición no es alineado. Mirá, nosotros ingresamos como Partido Socialista junto a la Unión Cívica Radical, junto al PRO, por supuesto, que gobernaba la ciudad, junto a la coalición cívica, al GEN y a Confianza Pública, a un espacio en otro mundo, si vos lo querés comparar con este, pero no hace muchos años, hace 4 años o 5 antes de la pandemia, a Juntos por el Cambio en la ciudad.
no alineados ni nada, era una conformación orgánica de partidos políticos que nos reuníamos todas las semanas. Por supuesto, la primacía la tenía el PRO y Rodríguez Larreta, pero tanto la Unión Cívica Radical como el PS, como estos partidos que te nombré, entramos porque se nos respetó, porque se nos tuvo en cuenta, tuvimos roles, pudimos opinar sobre la gestión, tuvimos funcionarios, y yo creía en el proyecto de Larreta en la ciudad. Por supuesto, no era un proyecto socialista, porque si no yo me hubiera afiliado al PRO o al partido de Larreta, o él se hubiera afiliado al Partido Socialista. Cuando se hacen alianzas, las alianzas en todas partes del mundo, los socialdemócratas entienden que son elásticas. ¿Elástica qué quiere decir? Que vos podés coincidir en algunas cosas y en otras no. Vos gobernás y haces una campaña con un programa que es la síntesis de todo. No es tu programa maximalista. Ahora, muy bien. ¿Qué pasó? Desde que asumió Macri, desde que ganó la elección Jorge Macri, hasta que asumió, la situación del país cambió. Primero por la irrupción dramática y rupturista, disruptiva de Milei con la política y la explosión de Juntos por el Cambio. Yo ingresé al gobierno de Jorge Macri porque nosotros formamos parte todo de Juntos por el Cambio. Hubo una interna, una PASO. Yo no apoyé a Jorge Macri, yo apoyé a Lustó, y Lustó perdió por 26.000 votos. Cuando terminó la elección, como corresponde en una alianza, Jorge Macri dijo, bueno, ¿quién de los que perdieron quieren sumarse al gobierno? Entonces nosotros hicimos una reunión y hubieron compañeros de la Unión Cívica Radical, de otros partidos del socialismo, que nos sumamos al gobierno. Después explotó todo, después cambió la política, se mostró en toda su ferocidad y brutalidad el gobierno de Milei, cambió la Argentina. Yo quedé en un lugar de muy poca exposición política, que es un lugar técnico, ¿sí? que es la Subsecretaría de Políticas Culturales, porque es mi especialidad. Veremos ahora con el transcurrir de la campaña y cómo son los posicionamientos y cómo es esta convergencia con la Libertad Avanza, lo que nosotros hacemos. Por supuesto, yo siempre tengo el cargo a disposición y veré, pero yo no voy a reaccionar por una declaración o una acción del jefe de gobierno, porque la verdad que hay acciones muy parecidas a esas en todos los gobiernos de la ciudad, en todos los gobiernos de las provincias, y me parece que hay que actuar con temple. Si yo veo que hay muchas contradicciones y que esta alianza con la Libertad Avanza sugiere una intromisión en el gobierno y una radicalización del gobierno a posturas claramente de ultraderecha, bueno, obviamente yo no seguiré en el cargo, pero mientras tanto creo que hay que tener temple y hay que saber que este cargo es producto de un acuerdo que se hizo, y a mí me parece que la presencia del socialismo en el Ministerio de Cultura suma. ¿Por qué? Porque mira, acá puede gobernar alguien de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, pero el Ministerio de Cultura de la ciudad siempre es progresista, porque la cultura en la ciudad es progresista. Yo en este momento estoy haciendo un trabajo muy importante, que es hacer un diagnóstico de la cultura, la independiente, la comercial y la público-estatal de Rivadavia para el sur, a 450 instituciones de la cultura que durante muchísimos años han sido abandonadas. Y este gobierno, con esta ministra, me sugirió, me dio la idea, yo también obviamente la venía trabajando, de por qué no empezar a preocuparnos más de la cultura de Rivadavia al sur, ¿no? Es una ciudad llena de carencias todavía, y entonces, bueno, me parece que fue importante. Yo no estoy en ningún anuncio, e incluso en la elección de mayo, ¿sí? Nosotros con el radicalismo y con Confianza Pública estuvimos en una lista aparte, que llevaba Lula Levy, una militante radical muy joven, que fue dirigente del movimiento estudiantil, que encabezó la lista, desconocida, pero que hizo una muy buena campaña y no entró por 6.000 votos, lamentablemente, como legisladora. Tengo una pregunta completamente cultural. Dale. Y va directamente, es como si la pregunta la haría Pichuco. No sé si la voy a poder responder, ya muy profundo. Digamos, ¿por qué no se enseña a bailar tango en las escuelas públicas? Mira, la verdad es que nunca me lo habían preguntado, por lo tanto no te podría dar una respuesta. Hay un montón de cosas que no se hacen en las escuelas públicas. Eso no quiere decir que
que el que no lo hace o no lo cumple es de derecha o es de izquierda. Te voy a contar una experiencia, ahora que me voy acordando. Yo he trabajado mucho ya como presidente de la Comisión de Cultura en la legislatura, y lo continué ahora, con la Fundación Piazzolla. La Fundación Piazzolla hace un trabajo interesantísimo, es una prueba piloto que está llevando adelante este gobierno, y creo que también el gobierno anterior, el de Larreta, que era la enseñanza del bandoneón en los colegios. Creo que era una prueba piloto en 5 o 6 colegios, y era en acuerdo entre la Fundación Piazzolla y el Ministerio de Educación. Ahora, integralmente, ¿por qué no se enseña tango? Es algo muy interesante y que habría que impulsarlo, pero no... Porque se enseña un poquito de folclore, Sí. pero tango no se enseña, yo opino que ni se va a enseñar por determinados motivos, porque para mí el motivo es porque la gente se tiene que acercar mucho, y a mucha gente eso no le molesta. Pero bueno, está bueno que te estés ocupando de la cultura, teniendo en cuenta que acá pasó Santo Discépolo, Pichuco, Piazzolla, Cerati, está Charly Vivo, digamos, en la época de la dictadura fue el rock nacional el que le puso la cara frontal a los militares. Yo trabajo mucho con el rock, ¿eh? Y ahora, digamos, podemos llegar ahora hasta Catriel y Paco Amoroso, que la están rompiendo en todo el mundo, pero no vemos política, por lo menos yo que vengo del tema cultural, no veo una política cultural que decía, vamos a facturar. Ya no es vamos a fomentar, porque vos pones hoy un par de bandas en el exterior y la rompen. Entonces no se entiende por qué el Estado no fomenta como lo fomenta el K-pop en Corea del Sur. ¿El tango? Particularmente el tango y el rock and roll. Pero a ver, el Ministerio de Cultura, para ser justos, de este gobierno, del anterior y del anterior, por eso te digo que tiene vidas propias la cultura. Ya desde el gobierno de la Rúa, que fue el primer jefe de gobierno después de la autonomía de la ciudad y tener constitución propia, todas estas disciplinas artísticas están fomentadas en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires y su cultura es tan inacible. Quiero decir que vos, cuando te empezás a dedicar, yo soy subsecretario de Políticas Culturales, si yo no pongo el foco en un tema, es tan abarcativa la cultura, y descubrís cosas de los privados, de los teatros. Yo estoy visitando en estas 450 organizaciones los teatros independientes. Los teatros independientes que tiene esta ciudad es único en el mundo, solo superada por Londres. Supera a París, a Madrid y a todas las otras capitales importantes del mundo, excepto a Londres, que es no solo que son obras de altísima calidad, sino que es como el potrero del teatro. Los grandes talentos surgen del teatro independiente, protegido y cuidado por el propio teatro comercial, porque saben de qué, conocen del tema. Entonces, yo creo que hay muchísimos festivales de cine, de teatro independiente, de cine independiente, hay campeonatos de tango, mundiales de tango, hay fiestas de las colectividades. Yo creo que la oferta cultural de la ciudad, estoy de acuerdo con vos, puede ser mucho más, siempre puede ser más, porque es interminable la ciudad. Entre comillas, por ejemplo, el K-pop en Corea del Norte facturó el año pasado más que Samsung en el mundo. Es decir, la cultura factura más que una empresa tecnológica. Claro, yo, por ejemplo, sí, obvio. Eso se llama economía naranja. Eso se llama economía creativa, ¿sí? En muchas partes del mundo eso ya llega al 10% del PBI, ¿sí? Por lo tanto, a la cultura hoy hay que mirarla con una dimensión antropológica, con una dimensión artística y también, más allá de que a algunos les haga ruido, con una dimensión económica, porque forma parte de manera muy importante de las capacidades económicas de un país. Siempre hay para hacer. Mira, nosotros estamos trabajando con la gente del rock. Yo he distinguido y he premiado desde la presidencia de la Comisión de Cultura, pero además he establecido un vínculo muy humano
con los grandes fundadores del rock, que es gente que ya tiene entre 65 y 80 años. Y están vivos, están muy bien, están tocando, ¿no? Ahora, son los que han armado el fenómeno del rock nacional en la década del 60. Esa gente tiene mucho para decir. Y con ellos estamos tratando, yo estoy trabajando mucho con Daniel Ripoll, el mítico fundador de la revista Pelo, que cada vez que vamos por algún lugar de Buenos Aires decimos, mira, acá en este sótano funcionó el lugar de reunión de los que estábamos haciendo incipientemente la revista Pelo. Este edificio sirvió para esto. Acá solamente es el bar La Perla, se hizo la balsa. No, hay muchas cosas más. ¿Para qué? Para armar un circuito cultural que además la gente del mundo viene a ver el rock nacional. Sin duda. Vamos a darle un descanso a Roy. Yo puedo seguir hablando, no tengo problema. ¿Volvemos con Roy? Volvemos con Roy. Me gustaría llevarlo como al túnel del tiempo. ¿Hacia adelante? Hacia adelante y hacia atrás. Bueno. Salís a caminar Dale. y te encontrás con Alfredo Palacios. ¿Qué le dirías? Y la segunda pregunta es, ¿qué pensás que te diría Alfredo Palacios a vos? Hay que hacer un ejercicio de imaginación histórica, son épocas distintas. Yo lo que le preguntaría es ¿cuál fue el conflicto dentro, o cómo se procesó el conflicto dentro del Partido Socialista, que lo tuvo a él como protagonista, para que haya dos enfoques o dos miradas dentro del Partido Socialista, una muy arraigada a que es una idea que vino con nuestros inmigrantes y que por lo tanto tenía un cierto tufillo a Europa, y que para algunos socialistas fue muy difícil insertarse en la realidad nacional. ¿Y por qué? Buena la pregunta que me hace. Porque Palacios, se decía que Palacios fue el más argentino de los socialistas. Yeah. Él hacía un gran esfuerzo en eso, es decir, para mostrar el camino nacional, ¿sí? Para que el socialismo fuera una fuerza nacional. Fue tal así que él no descansó hasta buscar las raíces nacionales del socialismo con el dogma de Esteban Echeverría, ¿no? A que ustedes no lo sabían, esto. Hay pocos que lo saben. Si fueron al Museo de Malvinas, sí lo saben. Palacios fue el que metió el tema Malvinas y la causa Malvinas en el ideario popular. Hasta Palacios, el tema Malvinas era una discusión de cúpulas, una discusión de la diplomacia, de la aristocracia. Sí. Palacios logra la sanción de una ley por el cual en todos los colegios debía haber un volumen del libro, y no lo hizo por una cuestión de ganancia de él. Él fue autor de un libro muy importante, uno de los primeros sobre las Malvinas, que se llama Las Malvinas Argentinas, ¿sí? Y él lo donó para que en todas las bibliotecas de las escuelas haya un libro sobre eso. Y insistió tanto y tanto y tanto y tanto que las Malvinas empezaron. Después, obviamente, cuando la llegada del peronismo, más todavía, ¿no? O sea que Palacios llevaba ese bigote y ese poncho que usaba, ¿no? Porque él planteaba mucho la vinculación de la cuestión nacional con la cuestión ideológica, ¿no? El socialismo y la cuestión nacional. Algo que los dos partidos más gravitantes de la Argentina, el radicalismo y el peronismo, tenían de sobra. Por eso primero el Partido Socialista se encuentra con el surgimiento de un partido claramente popular, como era el radicalismo. Yo soy profesor de la UBA, me gusta mucho la historia, trato de explicar siempre lo mejor del radicalismo y lo mejor del peronismo. Sí. Trato de ser lo más objetivo para que nadie piense que yo soy tendencioso, pero trato de explicar lo mejor de cada partido. La historia del radicalismo es una historia apasionante. Es un partido que intentó 3 revoluciones para que haya democracia en la Argentina. Las 3 fallaron.
pero dejaron una semilla de persistencia que obligó a la oligarquía a decir, bueno, nada, los que tenían una visión más inteligente de la oligarquía, no tan elitista, como Roque Sáenz Peña, como el mismo Carlos Pellegrini, nada, tienen que ceder y dar la ley, y después dar el primer presidente. Ahora, era un partido popular. Yo cuando veo a algunos radicales que por ahí dicen que son radicales, pero hablan de la unidad básica, ustedes saben lo que era de popular el radicalismo. El radicalismo con Alem surgió en las pulperías. Eso eran los comités de la época, con las clases populares, con los gauchos. Eso al socialismo lo desacomodó, porque el socialismo es un partido positivista de la ilustración, del trabajo en cada local. Ustedes van a ver, yo hoy inauguro un local, en el local seguro que hay una biblioteca. Lo primero que hay en un local socialista es una biblioteca, porque era el partido de la democracia, pero de la ilustración, de que el obrero aprenda. Y después surge el peronismo, que es más popular todavía y que le roba toda la legislación obrera a Palacios. Miren, con esto termino. El socialismo en el año 40 y pico tenía 47 diputados nacionales. Eso explica por qué en la ciudad de Buenos Aires una gran avenida, como la Juan B. Justo, se llama Juan B. Justo. Claro. Porque es siempre, cuando hay muchos legisladores de un partido, hay calles y nombres, porque no nacen de un repollo, no es que vino alguien y se votan y vos tenés una mayoría y se impone. Por eso la Juan B. Justo es la Juan B. Justo. 47 diputados. Y se derrumbó en 15 años el socialismo, por no comprender el segundo fenómeno popular de la Argentina. El primero había sido el radicalismo, convivió con el radicalismo, tenía alguna mirada convergente, pero la despreciaba, lo llamaba la política criolla, ¿no? Y con el peronismo ya directamente se derrumbó. Y recién se pudo volver a unir en el 2002. Entonces, yo lo que le preguntaría a Alfredo Palacio es que me explique, me encantaría saber explicado por él cómo fue ese enfrentamiento. Ustedes no se olviden que a Palacios lo echó del partido Juan B. Justo porque se batió a duelo. Era la costumbre de la época y estaba arraigado, era argentino eso. Lo echaron del partido. A Palacios. Y después fue rector de universidades, decano, uno de los mejores legisladores de la historia. Así que, y no sé qué me contestaría Palacio. No sé. Seguí luchando. El mundo fue y será una porquería. Sí, puede ser. Bueno, tenemos un oyente también que nos envió una pregunta para Roy. Si querés colocate los auriculares. Él es Mariano Rola. Él conduce un programa que se llama Neuquén al Frente, en la ciudad de Neuquén. ¿Vamos con el audio? Quería preguntarle al senador Roy Cortina si estaría dispuesto, en el caso de ingresar a la Cámara de Senadores, de discutir una nueva ley laboral que permita bajar los costos laborales para que no tengamos o no sigamos teniendo el 50% de los trabajadores en negro, y que eso también va a aportar a las cajas jubilatorias para poder tener mejores jubilaciones. Yo soy larguero con las respuestas, pero me hacen preguntas complicadas. Concédanme eso. Un esfuerzo. Mirá, dediquémosle un programa, si querés, a discutir eso. Yo creo en las reformas integrales de la Argentina. Yo descreo del que quiere simplificar y en el siglo XXI hablar de la realidad laboral de la Argentina como si fuera en la época de Palacios o en la época de Perón. Pero yo creo en las leyes laborales, creo en la protección del trabajo, creo en los derechos de los trabajadores, y en todo caso habrá que ver integralmente las reformas de la Argentina. Yo no puedo discutir una reforma del trabajo o como la que quiere impulsar el actual gobierno, que yo creo que va a ser una cosa seguramente nefasta para los trabajadores, si yo no discuto una reforma del Estado como la entendemos nosotros los socialistas. Sí, obviamente hay que ver lo que funciona en el Estado y lo que no funciona en el Estado, pero la gran discusión del Estado es quién lo financia. Si lo siguen financiando con el IVA, en donde el hijo del millonario toma un litro de leche y paga el mismo IVA que el hijo de una familia pobre que no sé si puede tomar la leche, entonces ahí tenemos que discutir. Porque la presión impositiva en la Argentina es sobre las pymes,
y sobre las familias, a través de los impuestos, del IVA, al consumo, etcétera, etcétera, y antes a través de la inflación, y todavía hay inflación. Pero la presión impositiva no es sobre las grandes riquezas en la Argentina. No es sobre los que juegan con la timba financiera en la Argentina. Entonces acá hay que sincerar la discusión. Acá no puede ser que el problema de que no haya inversiones sea por el costo laboral. Yo disiento con eso. Acá no hay inversiones porque el país tiene una política errática en materia de saber cuál es el nudo gordiano para que este país salga adelante. Mientras la clase dirigente, y hablo de los partidos tradicionales, hablo también de los errores de mi partido en el pasado y hablo por supuesto de la dictadura, piensen y repitan como un mantra, como repitió el presidente de la nación actual hace 10 días, que le vamos a dar de comer al mundo y van a ver ustedes cómo van a venir las inversiones. Eso es mentirse. Argentina no le va a dar de comer al mundo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que cerrar el campo? Por supuesto que no. Estamos bendecidos por el campo y hay que usar eso, como hay que usar vaca muerta, el litio, todo. Pero acá el nudo gordiano de la economía argentina es que Argentina exporta menos dólares de lo que necesita para importar ciencia, tecnología, infraestructura, maquinaria que le permita industrializarse. Argentina es un país inviable si no puede exportar valor agregado. Y algunos piensan que valor agregado es exportar, en vez de la soja, una lata de aceite de soja. Esto ya está escrito, los economistas ortodoxos y heterodoxos en Argentina lo saben y siguen pensando que van a venir las inversiones, las únicas inversiones que vienen. Hoy está en los diarios. La récord de la Argentina, vienen a extraer recursos. Vienen porque no tenemos la máquina nosotros para sacar el cobre, el oro, que lo descubrieron en la cordillera de los Andes, era obvio, de un lado de Chile hay, de este lado también hay, el litio, y nosotros lo que necesitamos son otro tipo de inversiones. Y nosotros tenemos que ir a una economía diversificada, ¿no es cierto?, en donde en algunos aspectos vamos a tener que sustituir importaciones, en otro rubro de la industria vamos a tener que abrir para que vengan muchas inversiones extranjeras, vamos a tener que sumar al Estado en los esfuerzos, en donde va a tener que tener un rol preponderante, en uno sí, en otro no. En la Argentina hay que terminar con esta idea que es blanco y negro. Entonces ahí podemos discutir dos temas candentes de la Argentina. El tema de las jubilaciones y el tema de las leyes laborales, el sistema laboral argentino. Pero echarle la culpa a los trabajadores por la industria del juicio de que acá no vengan a invertir, eso es una gran mentira. Bien, Pablo. ¿Por qué el socialismo no hizo una convergencia con el kirchnerismo o el peronismo y salió con el PRO y con la UCR, siendo todos finalmente partidos populares? A ver, nosotros tenemos una visión de que para llegar a ese modelo de país que yo te dije antes, necesitamos un gobierno de unidad nacional que haga un gran esfuerzo, que no tiene que ser 40 años ni 30 años, con 10, 15 años alcanza y sobra un gran esfuerzo, un gobierno de salvataje nacional para entender que Argentina tiene que desarrollarse. Y desarrollarse no es pensar que le vamos a dar de comer al mundo, es pensar en el país federal, en las pymes, en las regiones, en el norte, en el sur, en el oeste de nuestro país de manera integral para exportar productos industriales con valor agregado. Volver a armar, porque lo tuvimos, un aparato científico, educativo y tecnológico autónomo, sin el cual hoy en el siglo XXI eso es imposible. Si, no te puedes desarrollar si no lo tenés. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hasta ahora, los ciclos políticos en la Argentina, exceptuando la gran presidencia de Raúl Alfonsín, que tuvo como misión dejarnos la democracia, no tuvieron esos proyectos, tuvieron proyectos hegemónicos, populares, populistas, ahora de ultraderecha. Entonces, si yo para frenar al actual gobierno nacional me voy a aliar con el kirchnerismo, y no lo creo, hoy no lo creo. Si tu pregunta es por el futuro o es por el pasado, yo te contesto primero por el futuro. Mirá, este es un gobierno muy peligroso. Este es un gobierno de ultraderecha que tarde o temprano va a poner en peligro la democracia. Y soy muy duro con esto, y yo me hago cargo y lo vengo diciendo desde hace 8 o 9 meses. Este es un modelo que está en las antípodas de lo que necesita la Argentina, va a aumentar la pobreza, va a empobrecer
a la clase media más de lo que se está empobreciendo y vos, por supuesto, va a consolidar este 35-38% de pobreza estructural que existe en la Argentina. Y tarde o temprano, no es que los modales van por un lado y el fondo va por el otro. Los modales son inherentes al fondo. Tarde o temprano van a ir por la democracia. Entonces, si a mí me dicen, ¿vos harías una alianza con el radicalismo, con el kirchnerismo, con todos? Mirá, la alianza va a ser tan elástica como en peligro esté la democracia. Y en el pasado nosotros no fuimos aliados porque pensamos que iba a pasar lo que está pasando. El kirchnerismo dejó el país igual con un 35% de pobreza, último gobierno de Alberto Fernández. Cristina Macri se lo dejó con 27%, un país polarizado artificialmente, cuando en realidad hay que unir a la clase media y a los humildes, no enfrentarlos. No había necesidad de tener duelos ridículos por una ley que ya está obsoleta, con un diario, con 2 de la Argentina. Habría que haber convocado. Miren, yo con esto termino. Yo fui diputado nacional en los 8 años de Cristina. ¿Saben cuántos diputados eran? 140. Entraban con la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias, porque no, votaban, levantaban la mano, sacaban lo que querían. En el Senado tuvieron mayoría durante todo el periodo. No tocaron un punto del IVA. Entonces, el kirchnerismo es un grito exaltado con logros menores. Por eso nosotros pensamos que no había que ir ahí y no fuimos con el PRO. Me parece que en eso vos lo planteás mal. Sí, tuvimos alianzas con el radicalismo y convergimos con el radicalismo porque somos primos hermanos en el sentido de que creemos en la igualdad, en la equidad, pero lo queremos hacer de manera republicana y también priorizando la democracia, ¿no? Bien. Bueno, se nos va el programa, Pablo. Muy rápido fue todo. Tremendo, los invitados hicieron el programa ellos. Por suerte. No, bueno, muchas gracias. Hay un socialista y un alfonsinista, nos gustan hablar a los dos, así que. Bueno, muchas gracias, Mario Líper Quijano, subsecretario en la Casa del Chaco, en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Roy Cortina, presidente del Partido Socialista y candidato a senador nacional. Gracias a ustedes. En la Ciudad de Buenos Aires. Nos faltó el yaguareté, pero bueno, quedó ahí. Quedó para la próxima. Una línea rapidito, logramos reinsertar 5 hembras de yaguareté en lo que es el ecosistema chaqueño. Buenísimo. 5 hembras, 2 están preñadas. Gracias, Pablo Rubín. Gracias, Alejandro Pérez. Muchas gracias al operador de la radio, al equipo, y gracias a quienes nos estuvieron mirando y escuchando, e invitarlos a que el próximo martes a las 18 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias.